Bienvenidos a Infecciones y Soluciones Podcast. Soy el doctor Luis Parra, médico infectólogo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. En episodios pasados comentábamos que existen en México más de 370,000 personas viviendo con VIH y hoy vamos a hablar de la mejor forma de prevenirlo, y esto es con la profilaxis preexposición, comúnmente llamada PrEP. Y para eso me acompaña el día de hoy la doctora Mónica Delgado. La doctora Mónica es médico general, egresada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo su especialización en medicina interna en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y además es subespecialista en infectología por parte del Instituto Nacional de Cancerología, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Pues bueno, es la primera vez que hablo en un podcast. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de este tema que pues sí es de mucha relevancia porque, bueno, como lo acabas de mencionar, es una de las principales estrategias para prevenir el VIH, el cual es una enfermedad sumamente prevalente en el mundo, es una pandemia actualmente. Totalmente. Y pues en el año de 2025 hemos visto que se han reportado positivos 12,000 casos hasta el mes de septiembre de este año, ¿no? Entonces, pues es una enfermedad que se sigue propagando, que ha sido, a pesar del tratamiento antirretroviral, todavía persistente en ciertas poblaciones de mayor prevalencia. Entonces, pues bueno, en búsqueda de buscar alguna oportunidad para disminuir pues la transmisión de este virus, pues se han estado creando diferentes estrategias, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahorita. Totalmente, sí. Y fíjate que mencionaba cifras alarmantes. Tenemos todavía un gran número de nuevos casos de infecciones por VIH, cuando ya tenemos una estrategia que no es nada nueva. La PrEP ya tiene desde el 2010 que se aprobó en muchos países y pues qué lamentable que en 15 años no hayamos podido reducir esa gran cantidad de casos que sigue habiendo. Pero para poder entrar un poquito más en contexto, quisiera dar datos hasta el último reporte que tenemos en México de personas usuarias de PrEP, donde son 18,500 personas aproximadamente, y mencionábamos ya que hay 370,000 personas viviendo con VIH. Entonces creo que en cuanto a cifras y números realmente estamos muy bajos de personas ahorita usuarias de PrEP, y es lo que debemos hacer, ¿no? Fomentarlo. Aparte que la gran mayoría pues se encuentran en Ciudad de México, y nosotros que vivimos en provincia como Aguascalientes. Exactamente, yo creo que ha sido una falta de divulgación acerca del tema, ¿no? Me parece que también tiene que ver, pues, algunas circunstancias culturales que a lo mejor no permiten que se propague tanta información de este caso, ¿no? Quienes nos han echado mucho la mano han sido los colectivos, principalmente de la comunidad LGBT+. Creo que ellos son los que han estado hasta este punto más informados acerca de esta clase de tratamiento y son los que se han encargado más acerca de la divulgación de este tema. Entonces creo que hace falta llegar a ciertas poblaciones, porque incluso cuando estaba comentando que iba a hablar de este podcast con amigos no médicos e incluso amigos médicos, desconocían que existía esta terapia, y esto, como dices, lleva desde el año 2010. En el 2014 se hizo oficial por la OMS para principalmente la población de hombres que tiene sexo con hombres. 4 años después, 44 países en el mundo lo hicieron oficial. Y se han estado utilizando diferentes estrategias de tratamiento, ¿no? O sea, no solamente los medicamentos de vía oral, sino también inyectados, y que han estado evolucionando y que se ha tratado de buscar una forma más óptima de dar esta clase de tratamientos, pero mucha gente todavía no lo conoce. Mucha gente ni siquiera sabe que se puede prevenir a través de una toma diaria de una tabletita, Claro, ¿no? Entonces es sencillo, pero falta divulgación. Claro, totalmente. Tocas un tema muy importante, y es la falta de divulgación de este tipo de estrategias. Pero para irnos adentrando un poquito más, lo primero que quiero que hablemos es sobre realmente qué es la PrEP. Porque, o sea, ¿en qué consiste? Primero, ¿qué tipo de medicamento es? Y pues, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que realmente evita que el virus pues no lo contraigamos las personas que estamos en riesgo?
Claro. Bueno, PrEP significa de sus siglas profilaxis preexposición. O sea, ¿a qué me refiero con la palabra profilaxis? Profilaxis significa una estrategia de prevención para contraer o propagar una enfermedad o infección, ¿sí? Así es. Entonces, a partir de un medicamento que yo le voy a administrar a una persona, voy a prevenir que esta persona adquiera la infección o enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, el PrEP consta de la toma de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de VIH, que estos medicamentos actúan en el ciclo de vida del VIH, en algún punto de su reproducción, ¿sí? En el ciclo del VIH, cuando entra a la célula, pues cursa una serie de pasos para poder seguirse replicando y poder infectar al organismo. Entonces, estos medicamentos que se utilizan actúan en puntos específicos de este ciclo para bloquea este ciclo. O sea, una vez que una persona tiene esta exposición de riesgo, el medicamento interviene en ese paso del ciclo para evitar que este ciclo se siga continuando. Entonces, se bloquea por completo la reproducción del VIH y evita que la persona adquiera la infección, ¿no? Totalmente, sí. Creo que eso es un punto muy importante. O sea, nos explicaste súper claro cómo actúan. Y algo nada más que debemos de aclarar es que aunque sean tratamientos antirretrovirales, no es el mismo tratamiento que le damos ya a una persona que vive con VIH. Porque a veces hay cierta confusión de por qué me van a dar antirretrovirales si yo no vivo con VIH. O sea, sí son antirretrovirales, pero pues bueno, van hacia otro enfoque, que es más preventivo, como ya lo decías. Entonces, es algo a tener en cuenta. Ajá, exactamente. Y de hecho, uno de los requisitos para poder recibir el PrEP es que la persona no tenga VIH. O sea, se le tiene que realizar una prueba rápida o una prueba en sangre para determinar que la persona no tenga VIH y que sobre todo esta persona se considera que se encuentra expuesta al virus, ¿sí? O sea, por eso es más conocido, yo creo que en poblaciones que se consideran de riesgo, ya sea por uso de drogas, por tener prácticas sexuales que son consideradas de riesgo, por la ausencia de uso de preservativo en sus relaciones sexuales, por estar pues sí exponiéndose como a estas prácticas de riesgo, ¿no? Entonces, en estas personas pues son las que se consideran candidatas, ¿no? Y no solamente nos vamos a referir pues a poblaciones de riesgo como algunas personas podrán pensar que es la comunidad LGBT más o algo así, ¿no? Justo, para nada. Porque se tiene siempre también como que ese pensamiento, ¿no? De, oye, es que este tipo de estrategias o el VIH solamente es en gays o en hombres que tienen sexo con hombres o población de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y realmente vemos que no. De hecho, de las indicaciones de la PrEP vemos que ya actualmente pues hay más población que se ve beneficiada, hombres que tienen sexo con hombres. Incluso ya hay las mujeres cis también son candidatas a iniciar en PrEP, usuarios de drogas intravenosas, personas que son trabajadores sexuales. Entonces realmente no es como un solo escenario, sino que la PrEP puede aplicarse en distintas personas, pero el común denominador, como bien mencionabas, es una exposición de riesgo. Y creo que cualquiera puede estar. Exactamente, creo que uno nunca sabe, ¿no? La verdad. Hay quien dice, caras vemos, VIH no sabemos. Exactamente. Entonces, o sea, si uno se considera que se encuentra bajo riesgo, o sea, ya con el simple hecho de tener relaciones sexuales con un desconocido, ser usuario de drogas intravenosas, tú no sabes de dónde viene, compartir agujas con alguien más, no sé. Entonces, fíjate que aparte, incluso aunque uno a veces diga utilizo preservativo, incluso llega a pasar que el preservativo se rompe. Entonces, ajá, exacto, y ya solo el contacto con fluidos sexuales es un gran riesgo. Sí, exacto, por eso creo que es muy erróneo decir no, a mí no me va a pasar o yo no estoy expuesto. Ajá, creo que también eso es parte que debemos de quitarle del pensamiento a muchas personas. Pero ahora, con respecto a la eficacia que tenemos, o sea, ¿qué tan eficaz es para prevenir una infección? Bueno, de los medicamentos que se han probado hasta la fecha,
tenemos en uso aquí en México por lo menos 2 estrategias, una que es la de tenofovir con emtricitabina, que es el tenofovir de soproxilfumarato, y también la emtricitabina, pero con otro conjunto de tenofovir, que es la alafenamida. Tienen algunas diferencias en su farmacología, que pues bueno, a lo mejor en este punto no vale tanto la pena explicar, pero en este caso de ambos medicamentos y otros inyectables que se tienen en circulación en Estados Unidos, la eficacia se ha visto que tomándolo de forma adecuada, como se lo recetó su médico, tienen una eficacia de hasta el 99% en prevenir el contagio por VIH, ¿sí? E incluso en personas que utilizan drogas intravenosas, que como el riesgo es mayor por el contacto con sangre. Sí, digamos, aquí interfiere mucho la cantidad de virus, exactamente, para aclarar, ¿no? Porque puede haber dudas de por qué por vía sexual no es tanto y por usuarios de drogas, sí, pues es esto, ¿no? Entonces, en esta clase de usuarios, la eficacia disminuye un poco, 74-75% si se utiliza de la forma adecuada. Entonces, pues 99%. 99% es muchísimo. Muchísimo, claro, o sea, totalmente. O sea, sí, es más que muchos fármacos para otras enfermedades, la verdad. Exactamente. Entonces, sí, tiene una eficacia altísima. Y supera también pues otros métodos que pues son los más conocidos, como el uso de preservativo, que protege alrededor del 91% si lo estás utilizando en todas tus relaciones sexuales. Y correctamente. ¿Sí? Agregamos eso. Exactamente. O la que es más conocida, la profilaxis posexposición, que también protege alrededor del 90% si es bien utilizado, si se toma los 28 días, si se inicia dentro de las primeras 72 horas. O sea, el PrEP disminuye este riesgo por mucho sobre otras estrategias que se han utilizado para la prevención del VIH, ¿no? Totalmente. Entonces, es una gran estrategia. Sí, claro, es una estrategia de salud pública impresionante. Y algo que me gustaría agregar es de que una vez que el usuario inicia la PrEP, sí hay que mencionarles que pues el efecto no es inmediato de me tomo la primer pastilla y ya estoy con ese 99% de protección contra el virus, sino que usualmente siempre debe de pasar 7 días continuos para que el fármaco pues alcance ese 99% de seguridad, por así decirlo, para evitar la infección. Y posteriormente pues tomarlo diariamente, como ya decías, ¿no? Y a veces pues hay usuarios, no sé si te ha pasado, que pues llegan como con urgencia por iniciar la PrEP, pues aclarar que ahí en esos casos sí pudiéramos dar 2 tabletas, como mencionar una dosis de carga para alcanzar más rápido esos niveles y pues ya posteriormente continuar con una toma diaria. Y pues ¿cuánto tiempo es el tiempo que una persona debe de estar con PrEP? No sé si hay una respuesta a eso, si te ha pasado, porque muchos pacientes ya están en PrEP y dice, ¿y cuánto tiempo voy a estar? Ahora sí que es lo que el paciente desee estarlo utilizando, porque una vez que se interrumpa el tratamiento, pues la persona deja de estar protegida, ¿no? Entonces, mientras esta persona se siga considerando como que tiene riesgo de contagiarse contra VIH, puede seguir tomando el medicamento de forma indefinida, ¿no? O inyectándoselo en el caso de las personas que lo puedan llegar a conseguir de forma inyectable, ¿no? Claro. Pero no existe un régimen que diga tanto tiempo es el que te lo tienes que tomar y vas a estar protegido. Pues no, o sea, mientras la exposición siga, el tratamiento tiene que seguir ahí. Exactamente, diste justo en el punto. Mientras que la persona siga estando en riesgo de adquirir el VIH, esta estrategia puede continuar y hemos visto pacientes que han estado años en PrEP, años, ¿no? Pero hay pacientes que a veces no se sienten muy cómodos tomando pues un medicamento diario. Y hay otra estrategia, que es la PrEP a demanda, la cual pues vemos que sí tiene algunas diferencias con respecto a vía oral, con respecto a niveles de eficacia y sobre todo las tomas. ¿Podrías platicarnos un poquito al respecto? Sí, justo es lo que estabas mencionando hace un momentito, que es el PrEP a demanda, que te tomas 2 tabletas de carga, por decirlo así, entre 2 y 24 horas antes de la exposición sexual. Esto es para personas que ya saben que se van a someter a este riesgo, ¿no? O sea, personas que ya saben que, bueno, yo podría estar en riesgo ante esta exposición, ¿no? Que son más como que planean, ¿no? Sí, como que lo planean. No es tanto como de que a lo mejor tienen una vida sexual activa, que esporádicamente están teniendo sexo con otras personas, que
no es tanto así, sino es un poco más planeado, ¿sí? Claro. Se toman 2 tabletas de carga, 2 horas a 24 horas previo a la exposición sexual, luego se toma otra tableta a las 24 horas de la primera toma y otra tableta a las 24 horas de la segunda toma. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que no se llega casi siempre a los niveles séricos adecuados con los que se llegaría con un régimen de PrEP normal. Entonces la eficacia sí disminuye de un 99% hasta un 70 y tantos por ciento si es que se hace de forma repetida. De hecho, ni la CDC ni la FDA recomiendan este régimen como utilizarlo de forma rutinaria. En el caso de personas que saben que se van a estar exponiendo de forma frecuente, se recomienda cambiarlos al régimen de una tableta diaria, porque pues a pesar de que sí en algunas personas pueden batallar un poco para tener una adecuada adherencia al tratamiento, es lo mejor que pueden hacer si ya saben que este riesgo va a ser de forma repetida. E incluso una de las indicaciones para iniciar PrEP es personas que ya están recibiendo de forma continua profilaxis post-exposición. Sí, claro, aquel que ya tuvo riesgo de haberlo adquirido y es como tuve el rescate con PrEP, con PEP para no adquirir el virus. Ajá, exactamente. Entonces, personas que van a estar de forma rutinaria pidiendo este régimen de PrEP a demanda, híjole, mejor cambiarlos a un régimen de forma diaria, ¿no? Porque la eficacia no suele ser la misma. La misma, sí, es muy alta, digo, de un 70 hasta 86% en algunas literaturas, depende de las cortes, pero aquí también es como una decisión compartida con el paciente, o sea, siempre se tiene que analizar cada caso, porque como ya lo comentabas, va a haber personas que se beneficien con una PrEP diaria y otros con PrEP a demanda. En lo particular, y eso es en mi práctica, yo casi siempre les sugiero a mis pacientes la PrEP diaria, porque realmente muchas veces no sabemos o no se sabe cuándo una persona se puede exponer. Hay veces que llega, y estos son historias reales, llega el fin de semana y la persona no se estaba tomando la PrEP, pero pues se combina el alcohol, pues algunas otras sustancias a veces para mayor diversión, y la persona tiene la exposición. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que tomarlo diario va a mantener tus niveles estables y te va a mantener protegido. Entonces, en lo particular, la verdad, yo siempre lo sugiero un poquito más diario que a demanda. Sí, yo también en lo particular siempre lo que les recomiendo es la diaria. De hecho, los pacientes que he mandado a Capacits siempre van por el régimen de diario. Creo que yo, por lo menos, no sé tú, no he tenido un paciente hasta ahorita que me haya pedido como el de nada más el a demanda. Todos los he mandado por el régimen diario. Y hasta eso han sido buenos pacientes y disciplinados con buena adherencia a su tratamiento, porque pues también repetimos que la eficacia de este tratamiento depende de la adherencia de la persona, ¿no?, que está tomando este tratamiento. Si no se está tomando, si hay faltas en las tomas, si hay olvidos, pues la eficacia disminuye de una forma considerable. Entonces, para esto en Estados Unidos pues se han investigado otros antirretrovirales que tienen buena eficacia de más del 99%, ¿no? Estos medicamentos inyectables, que es el cabotegravir y el lepanavir, hasta ahorita son los que están autorizados. Acá en México pues falta que estén disponibles, pero tienen una gran ventaja, que son medicamentos de liberación prolongada. Entonces eso podría ayudar muchísimo a nuestra población en cuanto estén autorizados pues por COFEPRIS y todo lo que se tenga que hacer para estar disponibles para el público, ya que por ejemplo el cabotegravir se inyecta una vez cada 2 meses, ¿sí? Y el lepanavir, el lenacapavir, perdón. Sí, no sé de medicina porque cada vez nos complicamos la vida poniendo nombres tan raros. ¿No? Se administra de forma subcutánea una vez cada 6 meses, ¿no? Claro. Entonces, es increíble eso y cómo ha avanzado tanto la medicina y la farmacología, que tanto para prevención como para tratamiento tengamos esas herramientas disponibles, ¿no? Entonces, pues en lo que respecta a nuestros pacientes que tenemos a la mano, yo en lo personal utilizo el régimen diario, pero si un día
llegan estos medicamentos aquí a México, pues serán los que podré utilizar. Podremos prescribir, claro. Sí, de hecho ahorita vamos a retomar el tema de los fármacos inyectables, que es el boom, y todos los pacientes siempre llegan a consulta preguntando, ¿y la vacuna cuándo? Que siempre es insistir, no es una vacuna, es un medicamento de aplicación inyectable. Pero antes de que pasemos esa parte, para no perder tantito la sintonía, es que quiero que hablemos un poquito sobre los efectos adversos esperados que puede haber, sobre todo pues en la PrEP de forma diaria. Algo a mencionarle siempre a los pacientes es que evidentemente es un medicamento, es algo ajeno a tu cuerpo y puede tener algunos efectos adversos. Dentro de ellos, pues mencionar lo más común, ¿realmente son efectos adversos leves? Sí, son leves y que la gente se va, no habituando, sino que van desapareciendo conforme va pasando el tiempo que se está utilizando. Entonces el cuerpo llega a adaptarse y al inicio puede ser lo clásico, que es náusea, vómito, diarreas, puede llegar a tener la persona, cefalea, dolor de cabeza. Algunas personas luego pueden llegar a tener, me han dicho que insomnio o cosas así, pero que después va desapareciendo. Sí, justo, esto hay que aclararlo a los pacientes para que no lo discontinúen. Realmente estos efectos adversos no suelen durar más de una semana en la mayoría de los casos, y como tú dices, pues es como dijeran coloquialmente, el cuerpo se acostumbra al medicamento, ¿verdad? Exactamente. Pero previamente había como muchas dudas, no sé si te pasó en la consulta, de pacientes que decían, es que yo vi en internet que me va a dañar los riñones, y eso ha sido como que un gran freno para poder iniciarlo en muchos pacientes, porque dicen, no, es que prácticamente voy a acabar en insuficiencia renal por tomar PrEP, que ya sabemos con la evidencia científica actual que realmente el impacto es, mínimo, si no es que casi nulo en la mayoría. Sí, no, de hecho, esta es una adaptación del riñón hacia el tenofovir desoproxil fumarato, específicamente a ese medicamento, y es al que se puede presentar como una lesión renal que ocurre en una parte muy pequeña de los pacientes, pero que también, obviamente, antes de iniciar un régimen con estos medicamentos, pues se evalúa al paciente, ¿no? Se le piden pruebas de laboratorio antes, se les está evaluando cada 3 meses con pruebas de función renal, para ver qué efecto tiene el medicamento sobre la función renal de los pacientes, ¿no? Además de que son efectos que suelen desaparecer con descontinuando el tratamiento. Sí, o sea, no es una lesión renal que se vaya a cronificar, no es algo que vaya a quedar para siempre, no es que una persona inicia el PrEP y va a terminar en hemodiálisis o en trasplante renal, ¿no? O sea, la verdad es que no va por ahí. Pueden ser parte de los efectos del medicamento que eleven la creatinina en un porcentaje mínimo, claro, que se establece y luego con el tiempo empieza a bajar otra vez. Entonces, realmente no es una cuestión por la que tengamos que tener miedo de administrar este tratamiento ni de tomarlo tampoco. Claro, no, o sea, estábamos mencionando los beneficios que, híjole, superan totalmente a esto, ¿no? O sea, realmente es, como tú dices, un cambio transitorio en el cuerpo, y que suspendiendo el fármaco, pues, vuelve a la normalidad, y que aparte no tiene un impacto en la salud. O sea, aunque se eleve discretamente la creatinina, no va a afectar a nuestro organismo ese incremento. Entonces, eso es algo muy importante a mencionarle a nuestros pacientes, porque pues muchas veces es una gran preocupación. Diferente es el contexto tal vez en el paciente que ya tiene un daño, exactamente, previa, ¿no? Un daño renal establecido. Ahí sí decimos, híjoles, tal vez tenofovir, específicamente disoproxil fumarato, no va a ser la opción, ¿no? Y mencionabas, tenemos el tenofovir alafenamida, que es más noble con el riñón, por así decirlo. Ajá, exactamente. Entonces es por eso que contamos con estas opciones. No estoy segura, tú corrígeme, si contamos con tenofovir alafenamida y antricitabina en Capacits para PrEP. Como PrEP, la verdad, creo que no. O sea, la única molécula que tenemos es el Movitren, que es TDF-FTC, tenofovir y antricitabina. Aprobado, o sea, sí viene en la guía de Sencida, sí viene en la guía de Sencida, pero que las instituciones de salud lo tengan como un esquema de PrEP, no. Bueno, al menos en ISSSTE, donde yo trabajo, no lo tenemos. Sí, no, tampoco acá en Secretaría de Salud lo contamos con él. No, exacto, o sea, y esa es una limitante, ¿no? El solo tener un fármaco como PrEP. Lo ideal sería que pudiéramos tener
la molécula de tenofovir-alafenamida o los inyectables, ¿verdad? Ajá. Pero pues bueno, estamos todavía en un país que está adoptando esta conducta de la PrEP. La verdad es que tampoco hay que ser pesimistas. Sí, es una muy buena estrategia, un muy buen medicamento y pues hay que esperar unos meses o años para tener nuevas opciones de PrEP, como ya comentabas. Y retomando un poquito, ¿qué es lo básico, qué es lo mínimo indispensable que una persona con estudio de laboratorio, digamos, debe de tener para poder iniciar la PrEP? Que no tenga VIH. Y ya. Y ya. Y ya, para que ya tenga no VIH. pedimos nada. Ajá. De ahí en más no pedimos nada. O sea, se les piden de forma rutinaria pruebas para infecciones de transmisión sexual, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Se les pide pues un panel general para ver que la persona se encuentre en buenas condiciones de salud. Se les hace su historia clínica, factores de riesgo, etc. Pero el requisito es que la persona no tenga VIH en ese momento, porque entonces si la prueba saliera positiva, entonces pues ya es más bien candidata a un tratamiento antirretroviral completo para suprimir la carga viral del VIH, ¿no? Claro, y eso es algo muy importante porque, a ver, a la población que nos ve y tal vez a médicos también, colegas que tal vez no estén familiarizados con esto, muchas veces el trámite de la PrEP es súper enfadoso porque es la valoración inicial y te voy a pedir estudios de laboratorio para ver que todo esté bien y luego te voy a dar otra cita y los pacientes van iniciando PrEP después de la valoración inicial a los 2 o 3 hasta meses. que les dan una cita, ¿no? O sea, creo que son procesos que nos podríamos saltar. Y te voy a poner el caso que tuve en el hospital donde laboro. Es un paciente que me llega de primera vez a la consulta y me dice, es que vengo para ver si soy candidato a la PrEP. Hicimos evidentemente todo el interrogatorio, identificamos factores de riesgo, el hecho de ya haber usado PEP y sobre todo haber tenido una infección de transmisión sexual. Entonces el paciente era más que candidato y me dice, oye doc, ¿y qué necesito? Yo, pues vamos a hacerte laboratorios, ¿no? O sea, ahí sí, cuando yo recién iniciaba, vamos a hacerte laboratorios, sí, porque antes también las guías así lo marcaban. Y me dice, es que yo la quería iniciar hoy porque este fin de semana me voy a Puerto Vallarta. Entonces, pues... No, pues claro. Un foco rojo para mí y es de, ok, vamos a hacerte una prueba rápida de cuarta generación, salió negativa, le di su PrEP, vete a Vallarta, eso no te exime que uses tus otras medidas de protección. Claro, por supuesto. Y nos vemos a tu regreso para hacer pues ya todo el protocolo completo, ¿no? Y ahorita que te mencionaba lo de las medidas de protección, ¿qué nos puedes compartir? Porque muchas veces las personas creen, pues yo ya estoy en PrEP, yo ya soy inmune. Sí, claro, pero creen que son inmunes a todo. No, el PrEP funciona contra VIH y nada más. Nada más. Punto. No te protege contra virus de papiloma humano, no te protege contra sífilis, no te protege contra hepatitis B, hepatitis C y las gonorrea, clamidia y todas las infecciones de transmisión sexual que más, tú quieras. Que hay varios. Sí, que son varios. O sea, ahorita mencionando algunas, pero aquí lo que se sugiere es combinar PrEP con preservativo en todas las relaciones sexuales, ¿no? Porque luego sí se tiene como esta falsa creencia de que, bueno, ya estoy tomando el PrEP, entonces dejo de utilizar el preservativo. No. De hecho, la eficacia aumenta tanto para prevenir VIH como para todo el montón de infecciones de transmisión sexual a las que se puede estar expuesto. Entonces, sí, no lo dejen de utilizar, por favor. Sí, no, o sea no, si están utilizando este medicamento, no dejen de prevenirse de esta otra manera. Sí, lo que podemos mencionar es que la PrEP es una estrategia más que se incluye para cuidar nuestra salud sexual, aunado pues al uso de preservativo, aunado a ahorita, bueno, también ya hay estrategias como la Doxipep, que son medicamentos antibióticos después de una exposición de riesgo. Ajá. Es como todo un conjunto, no es una sola estrategia, es parte de una estrategia global para mantener una adecuada salud sexual. Pero lamentablemente en México hablar de salud sexual todavía es un tabú, exacto. Sí, o sea, exacto. Es un tabú y es una gran limitante para que muchas personas pues decidan iniciar la PrEP, ¿no? Y es ahí donde a veces están dando los nuevos casos de VIH. De hecho, pues hay muchos mitos, ¿no? Es que la PrEP es, ya mencionábamos, ¿no? Solo para gays. Ajá, no, pues no. Ya vimos que no.
Ajá. O sea, otro, de la PrEP está haciendo que las personas sean más promiscuas. Uh-huh. Pues no, tampoco. O sea, es como decir que despenalizar el aborto hace que todos aborten, ¿no? O sea, exacto, no, no, o sea, qué buen ejemplo, o sea, claro. no. Sí, exacto, claro. O sea, no. No, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, ¿no? La PrEP, si cada persona es libre de ejercer su vida sexual como desee. Exactamente. Y con quien desee. Ajá, y con quien desee y como desee. Exactamente. Sí, o sea, realmente uno no tiene por qué señalar o juzgar cómo una persona quiere vivir su vida sexual. Y mientras sigue siendo un tema tabú debajo del agua, a la gente le va a dar miedo preguntar y no va a saber que cuenta con opciones para poder protegerse y poder vivir una vida sexual completamente sana, sin riesgos de infecciones, sin riesgo de estar enfermo, sin riesgo de nada, ¿no? O sea, podríamos decir una vida sexual plena. Plena. A lo que la persona quiere, porque muchas veces, pues, en esa mala información es donde tienen exposiciones y contraen o la infección por VIH o alguna otra ITS, ¿no? Entonces, creo que son temas que debemos de hablar. De hecho, tú como infectóloga sabes que somos de las especialidades más chismosas al hacer un interrogatorio. Sí, claro, así es como la otra vez estaba viendo un meme que decía así de que cuando te encuentras las notas del infectólogo y que tienen toda la información posible, ¿no? Pero porque somos bien preguntones, porque Exacto. necesitamos saber, o sea, nuestro trabajo mucho como infectólogos es identificar factores de riesgo. Esa es nuestra chamba como infectólogos. ¿Dónde está el factor de riesgo que me está provocando esto? Sí, entonces que los pacientes no se sorprendan si van a una valoración médica y su médico les dice, oye, ¿y cuántas parejas tuviste en el último mes? ¿Y eres activo, pasivo, inter? Ajá. ¿O usas juguetes sexuales, los compartes, sexo en grupo, fisting? Y temas que a veces son bien delicados. Sí. Y que sabemos que la persona a veces como que dice, ay, apenas si nos conocemos y ya le estoy contando todo, la verdad. Pero, digo, a veces sí puede llegar a ser incómodo, ¿no? Sí, claro, pero que tampoco lo sientan como una invasión o como un señalamiento hacia su sexualidad. Así como también somos los más chismosos y preguntones, también creo que somos de los que somos menos juzgones, ¿no? O sea, sí, claro. Precisamente porque no utilizamos esta información para señalar, la utilizamos para prevenir, la utilizamos para poder identificar un diagnóstico y poder darles un tratamiento de la forma más pronta y exacta posible, ¿no? Entonces, pues quitarnos estos prejuicios, quitarnos estos tabúes, quitarnos pues esta ignorancia, a fin de cuentas yo creo que estos mitos son más por ignorancia que es que al final de cuentas el paciente va a que lo ayudes, no a que lo juzgues, y muchas veces el paciente sale juzgado, estigmatizado, regañado y sin la PrEP, o sea, y sin la PrEP, sin nada, pues exacto, dice, pues ¿para qué voy? ¿No? ¿Para qué fui? No, exacto, ya ni las 3 horas de espera en el IMSS. Sí. Ya sé. Sí, no te creas. Y pues entender que no se trata de eso, ¿no? Entonces yo creo que quitarnos este estigma, porque yo creo que el estigma principal es la ignorancia. Así es. La ignorancia tanto nuestra como la ignorancia de no saber que existen estrategias para poder disfrutar nuestra vida sexual de forma plena. Claro, así es. Entonces, pues es padre que se abran estos espacios para poder platicar de lo que existe y de lo que tenemos a la mano y de cómo podemos llevar a cabo estas soluciones, ¿no? Sí, y fíjate que hablando de prejuicios, como dato, en México la vida sexual de una persona inicia alrededor de los 13 años, o sea, una edad muy joven. Ajá. Y no nada más solamente pues es VIH, pues es desde embarazos no deseados, alguna otra ITS, ¿verdad? Pero específicamente en lo que estamos hablando nosotros, los adolescentes son una población vulnerable y que no tomamos muchas veces en consideración o no pensamos que están en riesgo de adquirir el virus. Ajá. Y curiosamente, de acuerdo a estadísticas, de todos los nuevos casos, 1/3 corresponde a adolescentes. ¿Tú has tenido o cuáles son tus comentarios al respecto de este tipo de estrategias en adolescentes?
Ujú. Yo al momento no he tenido pacientes adolescentes que me lo hayan solicitado, pero sí creo y mi opinión es, y estoy de acuerdo, de hecho ya es una norma, cualquier paciente, independientemente si es menor de edad o lo que sea, que venga a solicitar un tratamiento preventivo para VIH, se le tiene que dar. Exacto. Está en su derecho. ¿Por qué? Precisamente por esto que dices. Desde los 13 años están teniendo una vida sexual activa. Y esto no significa que vayan a estar de manita sudada con el novio o la novia, no, claro, ¿no? no, ahorita ya no empiezan con besos. Ajá, sí, no, la verdad es que no. Entonces, como lo mencionábamos al inicio de esta charla, ¿no? El hecho de tener una vida sexual activa es una exposición. Ya, o sea, no importa. Aunque sea una sola vez. Porque algo que yo siempre hago énfasis cuando hablo de VIH con mis pacientes o con mis colegas es de que tú tienes control sobre tu vida sexual, pero tú no tienes control sobre la vida sexual con la persona que estás. Claro. Entonces tú no sabes si esa persona ya estuvo expuesta, si no estuvo expuesta, si tú no puedes saberlo. Y a ver, la parte es una realidad que cuando vamos a mantener una relación sexual o sentimental, no decimos, oye, a ver, pero enséñame que no tengas alguna infección de transmisión sexual. Ajá, exactamente, no tenemos esa cultura. Así es. Entonces, deberíamos de implementarlo, la verdad. A mí se me haría muy normal. Ajá, sí. A mí también se me haría súper normal y no me sentiría atacada si me ni dijeran, juzgada, a ver, ¿no? Ni juzgada, así, no te ataques. No te ataques. Ajá, sí. De pedir que la persona pues no tenga no tenga alguna clase de infección, ¿no? Pues sí, incluso los prematrimoniales lo piden. Exactamente, porque para el matrimonio sí, para otras cosas no. Exactamente, o sea, entonces es algo que se debería como de universalizar. Sí, ya sé que si una salida al cine, serología. Tu prueba rápida en la claro, bolsa. Mínimo, eso sería muy bueno. Entonces, pues obviamente este grupo de adolescentes que están experimentando, que muchas veces no miden los riesgos, precisamente por el grupo de edad en el que se encuentran, son una población muy vulnerable y que por supuesto deberían tener acceso a esta clase de prevención, ¿no? No solamente al preservativo, no solamente a lo que sea, y que se sientan también con la libertad de ir a preguntar a sus papás, a sus médicos, a sus tutores, a quien sea, cómo puedo prevenir que yo me infecte o que yo pues pueda transmitirle la infección a alguien, ¿no? Entonces, creo que sí es un grupo vulnerable que debería tener acceso. Sí, efectivamente. Y aparte, pues muchas veces la verdad es que quién se va a sentir cómodo hablando con su papá de, oye, ya inicié vida sexual. Y bueno, aparte de la cultura de aquí en México que tenemos todavía de ese tabú y de hablar de la vida sexual, si es un hombre que tiene sexo con hombres, pues peor tantito, ¿no? Más si los papás no lo saben. Y segunda, decirles, oye, es que quiero saber sobre un medicamento preventivo para el VIH. Híjoles, yo creo que pobre persona lo crucifican, ¿no? Entonces, algo importante es que actualmente, aunque sea menor de edad, como ya decías, tiene derecho a la salud. Claro. Y no es necesaria la autorización del padre o madre o tutor para que esta persona se le pueda proporcionar la PrEP. Y esto va tanto para que lo sepa la población en general como los propios médicos, porque muchas veces llega el chico o chica de 16 años y es de, quiero incluirme a PrEP, y es de, sí, pero ¿dónde está tu tutor? Realmente no es necesario. O sea, en Sencida, en la actualización, tocan un rubro muy importante sobre PrEP en el adolescente, y ahí nos da todo el marco legal de cómo el médico justifica darle la PrEP aun cuando no vaya un tutor. Entonces, creo que eso está muy padre. Sí, la verdad está muy padre, está increíble que sea establecido como un derecho. Como dices, todos tenemos derecho a la salud desde el minuto 1 en que llegamos a este mundo. Así es. Entonces, tener a la mano eso y no señalar al adolescente, ¿no? O sea, es como cuando señalan también a las niñas que van a pedir métodos anticonceptivos. Claro. Bueno, va a tener vida sexual y eso no es problema tuyo. La niña no se quiere embarazar. Ella tampoco quiere tener alguna clase de infección. Si te está solicitando un servicio de salud, creo que sí estamos en el deber. En la obligación. De otorgárselo, ¿no? Sí, exactamente. Y ya para encaminarnos al cierre de este capítulo,
¿Dónde pueden las personas acercarse para conseguir la PrEP? Que de antemano les digo, es una estrategia de salud pública gratuita a nivel nacional. Exactamente, entonces pueden obtenerlo en Capacits, que es como la parte de Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, ISSSTE, ¿sí? O sea, todo lo que sea sector No te olvides salud. del IMSS. IMSS ordinario. IMSS ordinario. IMSS ordinario. IMSS Bueno, que ya todo se Bienestar. está haciendo bienestar, no sabemos con este gobierno. Es bromia. No, pues lo pueden obtener en cualquier clase de unidad médica familiar, les digo, ya sea del IMSS Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud, sus centros de atención primaria. Como mencionamos previamente, el único requisito es que no tengan VIH previamente, que lleguen con unos laboratorios actualizados que digan que no tienen VIH y el tratamiento se les va a dar de forma gratuita. En caso de que no quieran asistir al sector público, pues vayan con sus infectólogos de confianza, ¿no? Claro, ¿verdad? También en medio privado hay, pero vaya, todavía sigue siendo una molécula un poquito costosa. Ajá. Muchos son estudiantes, a veces digo, todos pasamos esa etapa y gastar 2,000, 3,000 pesos al mes, pues sí es considerable. Entonces, vayan a medio público, digo, al que tenga seguro que les cubra o que sea por privacidad, porque también muchas veces no van porque dicen, yo no quiero que me vean en la clínica que voy a solicitar este medicamento, no sé si te ha pasado. Sí. Entonces, pues pueden acudir en medio privado, pero la verdad es que aquella persona que con estos datos que aportamos se siente que está en riesgo de adquirir el VIH, vayan y soliciten esta estrategia porque es muy, muy efectiva. También existen algunas organizaciones no gubernamentales que tienen mucho contacto para poder establecer estas estrategias. Claro. Como te mencionaba al inicio, los colectivos principalmente de la comunidad LGBTIQ+, tienen mucho acceso a esta información. Entonces yo creo que también acercarse a ellos en caso de que tengan dudas al respecto, dónde lo pueden conseguir, dónde se pueden inscribir y todo, o sea, acercarse a ellos, creo que es importante que sepan que también eso existe. Es sumamente importante porque te doy mi punto de vista. Ahorita la PrEP pues la estamos dando los médicos, pero si queremos que más personas sean candidatos y que aparte estén bajo tratamiento, creo que debemos de descentralizar que la PrEP la otorgue solamente el médico, sino capacitar a más personal del área de salud para poder tener mayor difusión de esta estrategia. Sí, claro, por supuesto, y que sean personas altamente capacitadas y que sí tengan a las personas que sepan que se tienen que tomar su medicamento de forma diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque también una interrupción en el tratamiento o que la persona llegara a tener una poca adherencia, tanto se puede contagiar como puede presionar resistencias al medicamento en el caso de contagio por VIH. Entonces, sí, creo que valdría la pena aumentar esta información y aumentar el sector que tenga acceso a su administración, ¿no? Pero que sean personas que se quieran capacitar y que lo utilicen pues de la forma más responsable posible, ¿no? Totalmente. Y basta de estigmas, basta de juzgar, basta de prejuicios. Todos podemos estar en riesgo. Yo soy médico infectólogo, yo soy usuario de PrEP, no lo sabías, pero ya lo saben. Yo soy usuario de PrEP y creo que si lo hago público y se los comparto es porque pues no tiene nada de malo. No, exactamente, no tiene nada de malo. Ajá, exacto, era justo lo que iba a decir. El PrEP no debería de verse como, ay, es promiscuo, ay, es que él lo hace porque está en cosas, ¿no? Exacto, en cosas turbias, ¿no? En cosas turbias, luego sí, no. O sea, te encasillan. Ajá, exacto, no. Es responsabilidad sexual. Estás haciéndote cargo de tu salud, te estás sometiendo a análisis cada 3 meses. O sea, es responsabilidad sobre tu salud, es prevención. Entonces creo que debería de verse como una forma inteligente de cuidar tu propia salud y de cuidar la salud del otro y de la comunidad en general, porque pues a fin de cuentas esto se vuelve una cadena, ¿no? Exactamente, eso es sumamente importante porque muchas personas puede que no sepan que ya viven con la infección y si no son consistentes con el uso de preservativo, pueden transmitir la infección a otra persona. Entonces no nada más es me cuido yo, sino cuido
a mi alrededor. Exactamente, entonces por eso es bien importante, o sea, no quitarnos este estigma, como le dije hace un momento, el estigma debería ser la ignorancia, ¿sí? No el uso de PrEP, no el vivir con Así VIH, es. no esto, sino el estigma debería ser la ignorancia. Entonces, quitémonos estos prejuicios y veamos las cosas como una oportunidad de aumentar la conciencia sobre la salud propia y de la salud comunitaria. Así es. Entonces, pues seguimos insistiendo que es una de las mejores estrategias que hay, tanto para el cuidado propio como para el cuidado del prójimo. Entonces, totalmente. Y la verdad es que, Moni, perdón, pudiéramos seguir hablando de PrEP, de VIH, de muchas cosas, pero pues no queremos tampoco hacer un podcast, un episodio de 2 horas. Claro. La verdad creo que tocamos puntos muy importantes. Ajá. No sé si quieras, antes de que vayamos concluyendo, agregar un mensaje final a nuestros oyentes. Un mensaje final, pues bueno, yo creo que es importante recalcar que el PrEP puede ser importante en el autocuidado. Creo que es importante su uso para la salud sexual. Bien utilizado, repito, tiene una eficacia del 99%, ¿sí? Entonces, pues yo creo que como conclusión es eso, o sea, saber que existen estrategias para el cuidado de mi salud sexual, de la salud sexual de mi prójimo, de la salud sexual de mi comunidad, que puedo evitar que esta pandemia, porque lo es una pandemia, se siga propagando y que siga, pues a pesar del uso de los nuevos tratamientos antirretrovirales, a la fecha está cobrando la vida de muchas personas. Claro. Sí, en nuestras manos, bien lo dijiste, está poder terminar con esta pandemia del VIH, y qué mejor que estamos en una época donde contamos con medicamentos que nos ayudan a poder tener este objetivo. Vaya, ¿cuántas personas en los 90, 2000 hubieran querido tener esta oportunidad? Exacto, sí. Entonces, pues bueno, chicos, esto antes que nada, perdón, les agradezco mucho la participación a la doctora Mónica Delgado, médica infectóloga. Vamos a dejar sus datos de contacto en la descripción por cualquier duda, consulta que tengan. Y pues nada, los esperamos en nuestro próximo episodio de Infecciones y Soluciones en una semana. Por favor, no olviden seguirnos en redes sociales y sobre todo compartir. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.